nosotros necesitamos tener competencias para hacer eso, porque uno a quién le preguntaría. Entonces yo llego, soy turista de Medellín, así todo, que vine a Bogotá, y bueno, necesito saber qué es la estación de aguas, y voy yo, me bajo y le pregunto a quién. A la policía. Entonces uno que haría, le pregunto a alguien que primero, si uno es turista, le pregunto a alguien que uno le dé seguridad, a la policía, al vigilante, a los que están vestidos de rojo en Transmilenio, a alguien que uno vea que, pero si uno imagina que le pregunte a alguien así en la calle y que sea bien maloso, ahí ya entró uno, no, venga, yo lo acompaño, y ya uno perdió el año. Ese es eso. Es lo mismo, en el mundo de la información pasa lo mismo. Yo me meto a internet y le puedo preguntar a un maloso, a un sitio un poco adecuado, de poca calidad y tal, o le puedo preguntar a alguien confiable, a una biblioteca, a la página del sitio de turismo. Es decir, en el mundo de la vida normal y corriente nos pasa lo mismo que en las fuentes de información, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Entonces es eso, yo necesito saber cuándo y por qué necesito información. Sigamos con el ejemplo que yo les tenía. ¿Dónde encontrarla? Ya hablamos de eso. ¿Cómo evaluarla? Pues eso es uno lo mismo en las personas. Yo evalúo que el policía me dijo bien, pero de pronto es un policía bien malacaroso, ese día lo regañó la señora, tal cosa, y le respondió, no sé. Entonces, ahí hay un problema. Como cuando uno se puede encontrar a un policía, o alguien, pues no ponga mal a la policía, porque no es nada con ellos, a alguien que le da información institucional a alguna persona, y le dice, sí, coja el Transmilenio, se baje en la estación agua, cuando se baje ahí tenga cuidado que por ahí hay una cuadrita muy fea, entonces sube por allá. Entonces le pueden dar mucha información y ser muy amables. Por ejemplo, ¿qué dicen de los paisas? Que nosotros somos muy amables. Como somos como vendedores de cualquier cosa, ¿cierto? Como somos como todos habladores y todo el asunto, yo soy uno de esos también. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, venga, yo lo acompaño, somos muy amables. Eso es lo que dicen que Medellín tiene algo característico, que somos muy amables. Listo, entonces uno dice, bueno, ¿dónde encontrarla? En las personas, en los libros, todo eso. ¿Cómo lo evalúo? Entonces uno evalúa si esa persona es confiable o no. Pasa lo mismo con las fuentes de información. Porque por ejemplo hay muchos sitios de internet en estos momentos que son turísticos y tienen muy buena fama, y que es personas que visitan ciudades y empiezan a poner sus comentarios, cómo llegaron. Se han visto que hay muchos sitios de esos ahora, blogs, Twitter, de todo. Es decir, que a uno le dan los tips de viaje. Entonces uno podría meterse en una página oficial de información turística de Bogotá, o uno se podría meter a sitios que son alternativos pero son también confiables. O uno podría verse un programa de esos de Discovery Travel que le muestran a uno cómo es Bogotá, que conoce, y uno puede hacer muchas cosas para tener información, de encontrar esa información, cómo la evalúo, o sea, qué fuente es confiable, cómo la utilizo. Entonces en este caso, listo, yo sé que ya es la estación de aguas, entonces averiguo cómo es y llego hasta esa estación y ya. Y por ejemplo, hay cosas que a veces los turistas no comprenden, y es que muchos de nuestros lugares turísticos o parques y todo el asunto cierran un día. ¿En Bogotá qué día cierran? Los lunes. Normalmente en el mundo los museos muchas veces cierran los lunes, pero hay lugares del mundo que no, eso es así. Entonces imagínense uno ir del turismo, saqué el lunes, tenía que trabajar y el lunes todo cerrado. Entonces esa es la información clara, porque eso les puede pasar a uno. Entonces, ¿cómo utilizo la información? ¿Y cómo la comunico? Entonces yo, como soy un turista paisa que quiere ir a la Quinta de Bolívar, cojo la camarita, tomo fotos, cojo el celular y lo saco. Entonces, como estoy todo feliz, me tomo así la foto de la Quinta de Bolívar y la mando por internet. Eso es comunicar. O puedo llamar a mi señor y le digo, ay, ya estoy aquí, estoy conociendo tal cosa. O uno hace muchas formas de comunicar. Entonces, ¿qué es alfabetización informacional? Es eso. Son diferentes procesos que lo que buscan es que nos encuentre información que sea útil, que le sirva para uno y que finalmente uno produce algo. Ese producir algo puede ser en el mundo académico un ensayo, un artículo y tal cosa. Y en el mundo de la vida común y corriente puede ser una foto, puede ser un comentario, puede ser, es decir, nosotros siempre hacemos todo ese ciclo. Eso es la alfabetización informacional, es decir, todo ese proceso. ¿Qué es lo que implica? Unas competencias, por eso se está hablando como competencias informacionales, porque uno tiene que, ¿qué son competencias? Capacidades. Eso, pero son conocimientos, habilidades y actitudes, eso es lo que dice la UNESCO que son competencias. Entonces uno tiene que tener unos conocimientos, es saber que en Bogotá hay Transmilenio, unas habilidades, saber buscar en internet para saber dónde encuentro la información de cuál estación era, cuál estación no era, y unas actitudes de uno ir con cierta actitud frente a la información, de preguntar, evaluar. Por ejemplo, cuando yo entro a la casa de la Quinta de Bolívar, y si yo me pongo así y no le pregunto a nadie nada, uno conoce de una manera. Pero si yo soy bien activo y te busco a la persona que es la guía turística, le pregunto, y aquí nació Bolívar, aquí tuvo amoríos con Manuelita, no, tal cosa, y uno empieza a ser bien chismoso, por decirlo así, eso está evaluando información. Entonces uno termina haciendo todo este proceso. Entonces, ya queda claro más o menos qué es alfabetización informacional. Así que más o menos, ¿no? Dudas, inquietudes.
Entonces, eso es alfabetización. Eso es independiente del Claro. uso de tecnología o de lo que sea. Eso. Porque uno puede hacer, mire, uno puede ir a la Quinta de Bolívar usando tecnología o sin tecnología. Porque puede ser, yo cojo el directorio de Bogotá, miro dónde quedan las estaciones del Transmilenio, voy, cuando llego le pregunto a la persona por qué cuadra cojo, llegué a la Quinta de Bolívar, conocí, no tenía cámara fotográfica, sino que tomé unos apuntes y esa fue mi visita. Y hoy no pasó ninguna tecnología de la información y la comunicación. O yo puedo ser bien tecnológico, me meto al sitio de internet, busco, llego a Transmilenio, empiezo a tomo fotos, lo subo, lo bajo, es decir, puede hacer todo el proceso. Uno de los peligros que hay con la alfabetización informacional es que se confunda con la alfabetización digital. ¿Qué es la alfabetización digital? Usar los dispositivos digitales. Para eso hay que tener también ciertas capacidades. Entonces, que ¿por qué las nuevas generaciones, los que llaman nativos digitales, que eso cogen el portátil, el computador, la tablet y que ellos, eso les surge? Pues crecieron con eso. Pero entonces que por eso les tienen que enseñar al papá, al abuelito, a uno, que a veces no sabe cómo se desbloquea tal cosa. Es decir, esos son habilidades que son tecnológicas. Pero al final de cuentas, esos son solo instrumentos para acceder a ¿qué? A entretenimiento, información, contenido. Por eso el fin no deben ser las tecnologías, sino el fin debe ser lo que llevan las tecnologías: información, conocimiento, entretenimiento y todo eso. Entonces, lo que tú dices, eso no tiene que ver. Lo que no podemos negar es que las tecnologías son más atrayentes, que las tecnologías dan acceso a más información y de manera más fácil. Pero eso depende de la forma de ser. Mira, por ejemplo, ¿quiénes cuando vamos a hacer un paseo, digamos con los turistas? Uno se va a ir para la costa. Uno cómo selecciona el hotel, la cabaña, el apartamento que va a alquilar. ¿Cómo lo hacen ustedes? Entonces uno tiene una opción, meterse a un sitio de internet a buscar apartamentos. Otro es el voz a voz. Uno le dice, ay, el vecino de allí fue un apartamento, ahí en el laguito, tal cosa, estuvo muy bueno, barato, rico. Entonces uno, dame el teléfono, llamé, lo contraté, ¿cierto? Entonces miren que son actitudes, eso tiene que ver mucho con la forma de ser. Entonces hay personas que no, pero quienes de aquí compran por internet cosas. Para los que están en Renata, la tercera parte. Y los que no compran por internet, o porque no les gusta, no tienen tarjeta de crédito o les da mucha desconfianza. Bueno, quienes de aquí todavía alguna vuelta, pago de servicios públicos, ir a un banco, lo hacen físicamente. Ahí, entonces, mire que ahí está. Hay personas, por ejemplo, yo soy uno que yo todo lo hago por internet. O sea, si yo lo puedo hacer todo por internet, que claro, que como también tengo desconfianza, entonces cuando con el banco que tengo el servicio, les digo, mire, cada vez que hago una transacción, llégueme un correo electrónico y un mensajito de texto. Cuando me llega algo raro, uno llama al banco, pero porque uno tiene la desconfianza. Pero hay personas que hayan todos sus servicios nunca van a querer hacerlo por internet. Entonces eso tiene que ver, eso se llama comportamiento informacional. Nosotros tenemos siempre un comportamiento frente a la información. En inglés es information behavior, porque es comportamiento informacional. Y hay unos estudios así. Entonces, por ejemplo, sale lo de nativos digitales y salen otros diciendo que realmente no hay nativos digitales, o que hay nativos digitales para entretenimiento y ocio, pero para la parte académica y científica, los llamados nativos digitales no son nativos digitales, les cuesta mucho. Es decir, hay muchos estudios de cómo se comporta la gente frente a la información. Cómo se comporta frente al Facebook, cómo se comporta todo eso. Eso se llama comportamiento informacional, que está relacionado con este tema. Es decir, ya quedó claro que es la alfabetización informacional. Vamos a empezar a mirar cosas. ¿Qué decisiones tomamos personalmente cada día y qué cambiaría o no si las tomáramos con mejor o más eficiente información? Por ejemplo, ahorita nos pasó un caso que estábamos y llegó un señor que ¿por qué esta sala? Si es que estaba cerrada, que él venía a usar los computadores, que cómo así, que por qué no pusieron el aviso y tal cosa. El señor, para su vida personal, quería venir a usar esta sala, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El señor de mismo le dijo al compañero acá, no, es que eso ya he venido muchas veces, es que no están los letreros actuales. El compañero dijo, es que eso está hace una semana, está en internet, y por aquí han estado los avisitos. El señor falló nada. No hizo su consulta, se vino así, eso uno sabe cómo es la cosa, se vino, eso es puro cuento, se vino y no averiguó. Y cuando ya vio, no se podía usar la sala. Es decir, uno para la vida diaria toma decisiones frente a la información. Si yo cojo y la Casa Museo de Bolívar fuera hoy, y los lunes normalmente cierran los museos, o eso, llego allá, me bajé en Aguas, todo contento, con la camarita, todo paisas y todo turístico, y llego, está cerrado. Y ya mañana me voy, entonces no lo hubiera conocido. Entonces es eso, uno frente a la vida diaria toma decisiones. ¿Cuál es el problema que tiene que ver la alfabetización informacional con eso? Es si uno está más capacitado para buscar la información, evaluar tal cosa, eso le mejora a uno la calidad de vida. Y sobre todo genera algo que es
evita que la brecha informacional genere más brecha social. Yo siempre hago el mismo ejemplo. ¿Quiénes son las personas que gastan más dinero haciendo trámites? ¿Las personas más pobres o las personas más pudientes? ¿Quiénes gastan más dinero haciendo el trámite? Las pobres. ¿Por qué? Por falta de información. Entonces son las personas que van, en Medellín sería la Alpujarra, aquí yo no sé, sería un CAP, donde hace la gente trámites gubernamentales. El CAE, exacto. Que son las personas que les toca ir 4 y 5 veces, porque cuando llegaron le faltaba un papel, cuando llegaron le faltaba su papel, y esos 3 buses, 2 Transmilenios, es decir, pero la gente si tiene más información, ¿qué hace? Me meto al sitio de información local, me meto a la página de la alcaldía que me dice todos los trámites y los llevo todo juntico y hago la vuelta. Es como cuando se va a sacar el pasaporte, entonces usted sabe que tiene que sacar el pasaporte y tiene que ir con los documentos. Si usted no tiene esa información, entonces, ¿cuál es la clave de la alfabetización informacional con la vida diaria? Es que en la medida en que tenemos más capacidades para manejar información, eso nos permite tomar decisiones. ¿Cuál es el problema? Que la gente normalmente, si es de menos educación o de menos estrato económico, no es porque no tenga las capacidades, sino que no ha tenido esa formación. Nuevamente, la falta de información les lleva a tener peores decisiones en la vida, no aprovechar oportunidades y eso. Por eso hay gente, las becas, no siempre la gente más tesa, más capaces son los que se ganan las becas. Los que ganan las becas son los que estuvieron mejor informados en el momento adecuado y presentaron los papeles a tiempo. Igual con los puestos de trabajo. Uy, no, ese era el mejor estudiante de la universidad, ese siempre sacaba, pero ese es dormido para buscar trabajo. ¿Qué es dormido para buscar trabajo? Es que no tiene la información en el momento adecuado, no va en el lugar adecuado. Cambia el que era más vago, pasteleaba, no iba a clase, ese es filoso. Y ese es el que se coge los mejores puestos. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Qué tiene que ver con eso? Que tomamos decisiones con la información. Y hay gente que de pronto no tenga tantas capacidades, pero es muy buena para eso, buscar, evaluar y aprovechar las oportunidades. Entonces, la alfabetización informacional tiene que ver con la vida personal y tiene que ver con la vida organizacional. Pasa lo mismo. Para las organizaciones tienen que tomar decisiones con la información y el personal de una organización tiene que tomar decisiones con la información. Por ejemplo, aquí que se ganaron el premio de Melinda Gates, eso, la red de bibliotecas de Bogotá que alguna vez se lo ganó, todo eso. Es decir, es una organización que vio que había un concurso y hizo todo el proceso para tomarlo. Pero pasará que hay otra organización que cuando se dio cuenta ya había terminado el plazo, no reunió todos los documentos, entonces eso puede ocurrir. Es decir, la toma de decisiones implica la información directamente. Y es lo mismo que pasa con los empleados. Ellos trabajan en un lugar, una universidad, una biblioteca, un colegio, una universidad, y es uno institucionalmente toma decisiones basadas en la información. Y si uno hace todo ese proceso de la búsqueda, la evaluación, todo el asunto y lo comunica adecuadamente, pues eso permite mejores o no mejores decisiones. Se entiende que lo que quiero mostrar con estas 2 diapositivas es eso, que la alfabetización informacional implica la vida personal e implica la vida organizacional. Y al final, ¿qué es lo que implica? Tomar mejores decisiones. Porque sí es evidente que al tener mejor información, uno toma mejores decisiones. Entonces, hay una novela, no digamos el canal porque de pronto está por streaming, entonces me cobran publicidad. Hay una novela que es la de la prepago. Mi esposa le gusta mucho las novelas, entonces como las que mandan el control en la casa son quienes, las mujeres, entonces uno se ve las novelas. Yo preferiría ver fútbol, noticias, otras cosas, pero bueno, entonces yo la acompaño a verse, porque a ella le gusta verse la novela de la prepago. Y en la novela de la prepago hay algo que me ha llamado la atención, y es que la prepago tiene su trabajo. Y tiene un novio, tenía un muchacho ahí y ese no sabía nada de esa información. O sea, ese muchacho era el analfabeto informacional, porque no sabía nada de la novia. Es decir, él no sabía que la otra era analfabeta. Entonces, es eso, en la vida diaria uno toma decisiones, pero uno puede tomarlas ciego o no ciego. Es decir, ese muchacho, según la novela, terminará que el muchacho sí la descubre y ella llora, lo perdona y como en la novela mexicana se enamorarán y se casarán. Yo no sé. Pero es decir, ese muchacho está ciego frente a esa información que es esa muchacha, que es una prepago, y él piensa otras cosas. Entonces es eso, para la vida diaria y para la vida organizacional uno toma decisiones y el tener o no tener información lleva a eso. Y este asunto no es un asunto solo que tiene que ver con la actualidad, es un asunto que viene del pasado. A mí siempre me ha gustado, le he mostrado muchas veces esta caricatura en inglés. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Si Adán y Eva hubieran estado alfabetizados informacionalmente, ¿qué hubiera pasado? Ustedes se han puesto a pensar. Hagamos de cuenta, pues eso es una metáfora, pero ven, que la serpiente sí llegó
Entonces, Eva no le hubiera pasado como con la prepago. Eva hubiera averiguado los antecedentes penales de la serpiente. Entonces, hubiera averiguado que la serpiente no era muy confiable, no era una fuente fidedigna, que tenía sus intereses por debajo. Entonces, Eva hubiera averiguado eso. El bobo de Adán hubiera confiado menos en Eva. ¿Ves? Entonces, de hecho, no es que las mujeres de Eva es muy confiada, esa siempre piensa en tal cosa, esa le cree a todo el mundo, esa es la que le compra, el que se escucha media hora a los testigos de Jehová, no le cierra la puerta, o sea, Eva era confiante, si hubiera tenido. ¿O qué hubieran hecho de pronto? ¿Cuál era la fuente más confiable para Adán y Eva? No la serpiente, hubieran preguntado a Dios, la serpiente como que nos está diciendo eso, ¿le creemos, no le creemos? Eso era una fuente más confiable, ¿cierto? Entonces, uno diría, esta caricatura me gusta esto, que lo que quiere decir es eso, que si Adán y Eva hubieran estado alfabetizados en información, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera planificado de la Bueno, eso no es otro asunto, pues, no sabemos ya, eso no tengo de pronto el procurador nos cae, entonces no digamos. Sí. Entonces, digamos, ¿esta qué es? Entonces eso es como del pasado, y esta es de la actualidad, Bart Simpson. Entonces uno cuando se ve los Simpsons, uno dice, bueno, es que Bart es muy informada, tal cosa. ¿Cómo se llama de los Simpsons que es de gafitas? ¿Cómo se llamaba? Milhouse. Entonces uno sabe que Bart siempre le da duro y el pobre Milhouse. Es eso, Bart siempre tiene la información y Milhouse es lentico para la información. Y por ejemplo, Bart se las pilla todas, pero Bart no es inteligente. Pero Lisa, que es la hermanita, esa sí tiene otra inteligencia, es decir, ella tiene más información. Se sabe todos los presidentes de Estados Unidos y eso, pero Bart siempre le gana. Eso es como la gente. Lo que quiero mostrar con estas dos caricaturas es que este tema de la alfabetización informacional, aunque el nombre es como de ahora, es un nombre como moderno, por decirlo así, siempre ha estado. Es decir, las bibliotecas siempre han tenido claridad de que hay que formar los usuarios. ¿Y es formar los usuarios para qué? Para que manejen mejor la información. ¿Cuál es el problema del mundo de hoy? Es que en el mundo de hoy tenemos más información. Las tecnologías nos han llevado a lo que se llama el infodiluvio, la infoxicación, es decir, ahora para ahora es mucho más difícil como tener esas decisiones de información. Yo cuando me decían mandar un testigo para saber de qué se trata la conferencia, yo hacía un recorrido sobre los tipos de alfabetización, que hay alfabetización lectoescrita, alfabetización funcional, alfabetización digital, alfabetización informacional, y lo más moderno que se está diciendo ahora que es las alfabetizaciones múltiples, que en inglés sería transliteracy, que es como el nombre más así. Es decir, en el mundo de hoy todos necesitamos ser alfabetizados en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, nuestros abuelitos, con saber leer y escribir y sumar, podían tener un trabajo, vivir toda la vida ese trabajo, comprar su casita, jubilarse, todo eso. Nuestros abuelos, muchos vivieron esa realidad. Nuestros papás ya no era suficiente con saber leer y escribir, entonces empiezan a aparecer otro tipo de alfabetizaciones. Es que no es necesario eso, ya hay que tener alfabetización funcional, que es comprender lo que uno hace. Pero después aparecen entre los 80 y los 90 la alfabetización digital y todavía lo estamos viviendo. Entonces ahora todo el mundo, uno diría, bueno, antes con leer, escribir, pero ahora las personas necesitan saber las tecnologías. Y eso les va a implicar mejor calidad de vida o menos calidad de vida. Le va a implicar mejor toma de decisiones o menos toma de decisiones. Más entretenimiento o menos entretenimiento. Y aparece la alfabetización informacional como nombre. Pero siempre ha estado claro que las personas necesitan información, saber dónde buscarla, cómo hacerlo. Lo que pasa es que el mundo digital sí ha potenciado eso. Es decir, por ejemplo, sigamos con el paseo a la costa. Uno hace 20 años para un paseo a la costa, ¿uno cómo hacía? Entonces uno decía, el tío que tenía plata que lo invitaba. Empecemos por eso. Segundo, el tío tenía un amigo que le decía que una casa, entonces uno arrancaba un paseo a la costa y uno, ¿cuántas veces no llegó gente que llegaba es que al apartamento alquilado y estaba alquilado ya? Pues no existía. O sea, ¿se acuerdan que hace 20 años uno terminaba? Que uno cogía el autobús de las 12 o 14 horas para Bogotá y uno llegaba a la terminal y, no, sale dentro de 2 horas. Es decir, hace 20 años uno con un paseo había una gran falta de información. Entonces uno como que iba paseando ahí con el Espíritu Santo para que no le saliera bien el paseo. Cambia ahora uno para pasear si tiene mucha información. Entonces uno, por ejemplo, el hotel, y uno se puede meter a Booking, mirar los hoteles, mirar el mapa si son sitios confiables, mira foticos, entonces uno dice, este es el lugar. Es decir, en el mundo de hoy uno sí toma decisiones con mayor potencialidad de información, pero antes uno muchas cosas las hacía a ciegas. Uno conocía a una muchacha muy bonita en un baile de esos de garaje, ¿cierto? Le hace 20 años, vino al baile, y no la conocía, y uno cómo averiguaba los antecedentes de la muchacha, le preguntaba a los amigos, uno ahora cómo averigua el antecedente de una muchacha, en el Facebook. Y si la muchacha sale así en un bikini así todo, uno dice, uy, esto está como muy
sale muy bonita. Es decir, uno ahora tiene más potencialidades de información. Y eso ocurre en el mundo académico. Antes yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo soy de la generación de que llegó internet. O sea, uno le explica eso a los muchachos, le explico yo a mi hijo. Llegó internet. Yo fui del grupo de la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia a los monitores, era estudiante, a los monitores que trabajábamos a nivel de profesores de investigación. Cuando llegó internet, año 95, nos mandaron al curso de internet. Y uno, alta vista, y uno le enseñaron internet. O sea, y uno, eso es internet, ¿no? Y entonces el correo electrónico no era como el de ahora, que es muy amigable. El correo electrónico era por telnet, que era puro DOS. Yo no sé si a alguno les tocó así. Y uno era, no había tildes, entonces uno tenía que poner o tilde o le ponía un asterisco antes para que la gente supiera que iba una tilde. Es decir, a mí me tocó llegar a internet. Entonces ese era un mundo muy distinto. El mundo de ahora es diferente. Entonces eso es lo que quería mostrar esta diapositiva. Es decir, siempre la necesidad de información ha estado siempre. Pero hace 20 años había unas maneras de hacerlo. Ahora hay unas maneras de hacerlo. ¿Qué pasa? Que en el mundo de hoy, con tanto exceso de información, se requieren más competencias. Uno necesita, o sea, el mundo de hoy es más exigente frente a la información. ¿Por qué? Porque uno iba a hacer un trabajo académico y antes, ¿dónde había? Uno iba a la biblioteca, libros, revistas, todo físico. Y si estaba muy digital, cogía un CD, lo ponía ahí y eran referencias, porque ni siquiera estaban a texto completo. Y eso es lo que uno hacía en la universidad. Cambia ahora, uno se mete en una base de datos y puede consultar todo el mundo que quiere información, puede consultar uno, lo mismo que está consultando el científico más importante de la NASA, en la misma base de datos que tiene la Universidad de uno y puede consultar uno. O sea, la potencialidad de llegar a la misma información la tenemos el científico en la NASA y la tiene el estudiante aquí en Colombia. ¿Qué es la diferencia? Es quién tiene más capacidades y competencias para hacerlo mejor. Entonces, pero las posibilidades de información las tenemos de una u otra manera todos. Vamos a cosas casi divertidas. Los dibujos animados nos pueden enseñar muchas cosas de esto de competencias informacionales o alfabetización informacional. Te iba a mostrar algunos videos, pero algunos videos están bloqueados o tenían problemas de derechos de autor en YouTube, entonces los acabaron de bloquear. Pues hace una semana estaban funcionando, entonces no nos vamos a meter a mirar eso. Pero todos nos acordamos del correcaminos, del bip bip. ¿Sí? Todos hemos visto el coyote y el correcaminos alguna vez en la vida. ¿Sí? Más pequeños, ahora con los hijos, nietos. ¿Cuál es el problema del correcaminos? Entonces se han puesto a pensar, reflexionar cuál es el problema del correcaminos. Primero, le faltan competencias informacionales para darse cuenta que la empresa ACME, ¿se acuerdan? ACME es muy mala. Todo lo que compra el correcaminos para poder atrapar al coyote es marca ACME. Además ustedes saben qué significa ACME, pues en la sigla en inglés pues, es muy simpático. Entonces, ¿qué pasa? Si el correcaminos fuera inteligente y tuviera competencias informacionales, se metía a la página de ACME, hacía un comparativo de los productos que vende ACME, el cohete con el de ACME y otra empresa, tomaría mejores decisiones. El correcaminos no tiene competencias informacionales. Es tontico, porque siempre cae lo mismo. Entonces, es eso. Entonces, el coyote no tiene competencias, el correcaminos las tiene. Es decir, uno puede ver los dibujos animados, porque siempre el correcaminos le gana al coyote, porque el pobre coyote no sabe qué es la marca ACME, siempre hace las mismas pruebas y le falla. Uno haría lo mismo. Los tres cerditos y el lobo. De los tres cerditos, ¿cuál tenía más competencias informacionales? Entonces, cuando uno se ve ese video, dice, entonces empieza, el tercer cerdito, el que construyó el ladrillo, dice, es que ustedes saben que el lobo va a venir, o sea, ese tenía más información. Y el lobo sabía que el lobo tenía capacidades de soplar y tumbar ciertas cosas, es decir, él tenía mucha información. Los otros dos cerditos, poca información, no tenían competencias informacionales, tal cosa. Los picapiedras también nos enseñan eso. ¿Qué le pasaba a Pedro Picapiedra con el jefe? ¿Sí se acuerdan más o menos? Que siempre tomaba malas decisiones, el jefe lo regañaba, tal cosa. Y finalmente, a mí me encantan los supersónicos. Y los supersónicos son el Julio Verne de los años 80. O sea, yo me he visto con mi hijo en los supersónicos, que le digo, ay, venga, miremos en los supersónicos. Y él, papá, eso es como el Skype, papá, eso es el celular de ahora. Si uno se ve los supersónicos, eso fue una serie de hace 20, creo que 30 años. Cuando uno se vio eso pequeñito, a uno le mostraban un teléfono que hablaba la supersónica y se veía la gente. Cuando uno veía eso era futuro. Y uno, o sea, hagan el ejercicio, o sea, de verdad que es muy agradable uno darse cuenta. Eso es lo que llama prospectiva tecnológica, pero uno lo puede hacer muy académico por allá. Véanse los supersónicos y uno se da cuenta de
ese programa, yo no sé quién habrán sido los guionistas de eso, pero tuvieron la capacidad de hacer prospectiva tecnológica y de lo que están los supersónicos sacando las naves espaciales y lo que por ahora no hemos llegado hasta ahí tanto. Pero uno ve toda la tecnología que usaban, mostraban microondas, o sea, mostraban hornos que hacían la comida en 5 segundos. Hace 30 años no existía todavía el microondas y eso lo mostraron. Es decir, lo que quiero mostrar con eso es que la vida diaria muchas veces a uno le presenta cosas, los dibujos animados. Entonces uno diría, bueno, lo que estamos viendo ahora, uno ve series de televisión y hasta qué punto en el mundo de la información no vamos a estar. Por ejemplo, había películas que uno se veía como, por ejemplo, ¿se acuerdan? El caso de Snowden, que es el caso ahora de esa espía y tal cosa. Había películas de hace 10 años que mostraban eso, el gran hermano y tal cosa, y uno decía, esos están exagerados, eso es Hollywood. Y lo que acaban de mostrar es que hay software que está haciendo que pueden escuchar todo. Por ejemplo, cuando vino, no sé si fue Bush o Clinton que vino aquí a Bogotá, ¿qué pasó con los celulares en Bogotá? Los bloquearon. Y por donde iba la caravana no había servicio de celular. Sí. Y lo estaban bloqueando desde un avión. A nadie le pidieron permiso y aquí como somos un tris arrodillados, por lo menos la gente le dieron haber avisado porque podía haber emergencias. No, acá nadie le avisaron que los celulares iban a bloquear y cuando pasaba la caravana no había celular. Es decir, había cosas que uno hace 10 años veía de tecnologías que uno diría, eso es ciencia ficción, ahora sí está. Entonces, ¿por qué esa charla era potenciar lo que sabemos y evitar las mentiras? Ya sabemos que es alfabetización informacional, que eso implica la vida diaria, que es algo que viene del pasado pero que también está en el presente. ¿Y por qué las competencias informacionales o la alfabetización informacional nos permite algo y es potenciar lo que sabemos? Entonces miremos dos ejemplos importantes. Lo de periodismo ciudadano. ¿Quién me sabe decir qué es lo de eso que se está hablando de periodismo ciudadano? No puede grabar un evento, un suceso y enviarlo por el celular a eso. ¿Qué es lo de periodismo ciudadano? Que las personas cada vez, por las tecnologías que tenemos a la mano, nos estamos convirtiendo en que transmitimos información y se vuelve una fuente, entre comillas, confiable o una fuente de primera mano y esas cosas. Entonces, ¿qué está haciendo el mundo de hoy? Uno antes, ¿quiénes eran los periodistas? Solo los periodistas. ¿Quiénes podían sacar una noticia en algún medio de comunicación, radio, prensa, televisión? Los periodistas. Pero el mundo de las tecnologías ha hecho que esa barrera se rompa. Entonces, ¿qué es el periodismo ciudadano? Lo que dice aquí. Nos centramos en el periodismo ciudadano, en la participación de los usuarios como generadores de información, convertidos ahora en creadores de sus propios medios ciudadanos. La antigua audiencia pasiva ahora es activa, los usuarios se pueden informar unos a otros, tanto a nivel global como en los ámbitos más locales, haciendo un uso intensivo de las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance a través del gran canal de distribución que es Internet. Entonces, ¿por qué tenemos que potenciar? Porque es que ahora todos nosotros podemos ser informadores de algo. Pero eso nos implica que tenemos que tener una formación para eso. Porque es que uno puede, por ejemplo, la foto famosa de Messi que está en estos días, que el pobre Messi lo toman así con una muchacha así toda, ¿cierto? ¿Esa foto es real o no es real? Que ahí está la discusión, no es que eso fue una falsificación, no es una foto real. Es decir, ahora todos nosotros tenemos una potencialidad de ser informadores con las ventajas que eso tiene o las desventajas que eso tiene. Por ejemplo, cuando atraparon a Bin Laden, ¿por qué se enteró el mundo de que atraparon? No lo atraparon, lo mataron. Se suponía que eso no iba a ser tan rápido, pero ¿qué pasó? Había allá en Afganistán, estaba por allá, fue en Pakistán. Ahí en Pakistán, una persona al frente de la casa de Bin Laden y empezó a poner en Twitter: ay, acaba de aterrizar un helicóptero y se bajaron unos soldados y empieza a escucharse una balacera y lo puso en Twitter. Y a los 10 minutos en todo el mundo se supo que había pasado algo y que era Bin Laden. Es decir, hubo alguien que se convirtió en un periodista ciudadano. En el mundo, en nuestro país está ocurriendo lo mismo. ¿Por qué en España? Porque, ¿se acuerdan cuando ocurrió lo de la bomba en los trenes españoles? En ese momento el Partido Popular era el de gobierno en España y dijo que era la ETA. Y dijeron que era la ETA aunque sabían que no era la ETA, pero como España había mandado soldados a Afganistán, eso fue una retaliación por haber mandado soldados. Pero ellos sabían que eso políticamente les iba a costar mucho. Hubo gente que empezó a decir: no, eso es mentiras, eso es mentiras, eso es mentiras, eso no es la ETA, porque la ETA acaba de desmentir eso, eso está. Y a la semana eran las elecciones y perdieron. Es
decir, el mundo de hoy, las tecnologías está haciendo que haya más periodismo ciudadano, pero eso implica que hay que tener más competencias informales, porque uno puede ser muy peligroso o puede ser una fuente alternativa de información. Es decir, alguien que suelte un chisme así bien bomba, eso es muy peligroso, o sea, eso puede generar histeria colectiva. El agua de Bogotá está envenenada, imagínate que empiece un Twitter así y haya gente que no evalúe, no se meta a la página de aguas de Bogotá, sino que confíe en la información, no tenga competencia de información, a veces hay gente que tomará malas decisiones. Entonces, eso tiene que ver con esto, el periodismo ciudadano, la potencialidad que tenemos de informar, pero la gran responsabilidad que también tenemos. Y con esto que se habla aquí de ciudadano 2.0, tiene que ver eso, es decir, cada vez hay más ciudadanos que toman decisiones de la vida basados en la información digital. ¿Eso es bueno o malo? No, eso depende, que tenemos que tener más capacidades para evaluar la información. O sea, lo que quiero como centralizar es eso, es el mundo de hoy nos implica que nosotros tenemos que ser más desconfiados con la información. ¿Por qué? Porque es que hay mucha basura. ¿O no ocurre eso? O sea, no hay mucha basura en la información que uno puede encontrar. Entonces uno tiene que tener más competencias. ¿A quién le creo? ¿A quién no le creo? Entonces eso es muy peligroso. Es decir, tal cosa. Y aquí aparece este otro cosito que dice mente crítica. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Mire, la escuela, la familia y la iglesia nos dan la educación. Los medios de comunicación nos dan unos mensajes. Y nosotros en el mundo de hoy tenemos que ser más críticos, porque tenemos más bombardeo de información. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, y por eso la alfabetización informacional debe ser un deber de las bibliotecas y un deber de la escuela. ¿Cómo formamos nosotros estudiantes, personas, público en general, para que en el mundo de hoy, que tienen más información, esa información sea una potencialidad y no sea una amenaza, para que puedan aprovechar todo eso que ellos tienen? Entonces, para que los muchachos no es que, digamos, es que, por ejemplo, Wikipedia es bueno o malo. Wikipedia es una buena herramienta. El problema es que tiene grandes peligros, pero eso hay que enseñar cuáles son los peligros de Wikipedia, que es una fuente que de pronto no son confiables, que usted no puede crear solo con la información de Wikipedia, pero Wikipedia sí le permite a uno saber un poquitico de un tema para acercar. Es lo mismo. Se trata de bloquear el Facebook o enseñarle a los muchachos a usar el Facebook más responsable y éticamente. Eso sería. Es decir, no es pelear con las tecnologías, porque es una pelea que no tiene sentido. Entonces, ¿para qué vamos a bloquear tal cosa? Enseñémosle a los muchachos a usar esos sitios de manera más adecuada, para que todo ese potencial que tiene el mundo de hoy, porque uno no puede decir una tableta, las tabletas, la discusión es que las tabletas son buenas o malas. El problema no es la tecnología, el problema es el uso didáctico que le hagamos a la tecnología. Si mi hijo tiene 7 años, si mi hijo yo solo le pongo la tableta para que él vea videos de YouTube, juegue Angry Birds y tal cosa, me dice, bueno, es entretención. Pero si yo a mi hijo le bajo ciertos apps que permiten, por ejemplo, Tangram, o sea, cosas más educativas, si uno va jugando con eso, pues es un uso más educativo del asunto. Es lo mismo que Internet, no se trata de bloquear, sino que se trata de educar. Por ejemplo, en estos momentos en la Gran Bretaña están en la discusión que van a poner unos filtros para la pornografía. Uno lo que dice es, pues está muy bien cuidar eso, pero siempre va a haber por un lado por donde pueden meterse. Es decir, usted puede bloquear, tumbar tal sitio y va a aparecer otro sitio. En el mundo de hoy, como tratar de controlar, eso es una fantasía, pero a mí me parece muy difícil que en el mundo de hoy logren controlar frente a como todas las posibilidades de información. Entonces, como la cuestión no es controlar, la cuestión es más educar. Eso es lo que hay que hacer. Pasa que es un proceso más difícil, o trabajar las dos estrategias, porque hay cosas que sí hay que controlarlas. Pero uno puede ser el papá más piloso, bajarse los programitas para que los muchachos no se metan a las páginas que no. Pero muchas veces ocurre que los muchachos se meten a páginas que no, o hay muchas maneras. Yo he hecho, en varias charlas he hecho el ejemplo que me pasó de la Virgen de Guadalupe, yo creo que para allá algunos lo escucharon alguna vez, y era mi esposo me dijo, ay, para la tarea de los niños, Virgen de Guadalupe, y yo todo sonso puse eso, Virgen de Guadalupe en Google, y me pareció la Virgen de Guadalupe, la del Tepeyac, pero me pareció también una muchacha que era Guadalupe, y era así bastante, y en poca ropa, y yo le estaba mostrando eso a los niños, entonces me tocó cerrarlo rápidamente. Es decir, siempre va a haber, y a pesar de que en ese computador había filtro, se suponía que no iba a salir ninguna información sexual, siempre hay manera de que los que construyen eso lo saquen por un lado. Entonces es lo mismo en las bibliotecas, que prohibamos sitios. Uno diría, ¿es mejor prohibir sitios o es mejor formar a los muchachos? Porque siempre va a haber maneras de llegar y no perder todo ese potencial. Porque por ejemplo, hay universidades que han bloqueado el Facebook. Pues el Facebook sirve para chismosear, eso nadie lo va a negar. Pero el Facebook tiene grupos
por ejemplo, en la parte de grupos, tiene grupos como el muchacho que metieron a la cárcel, que matemos al hijo del presidente Uribe, que creó un grupo que era así, te lo demandaron y tal cosa, eso es un caso real. Pero otros, el grupo de bibliotecas americanas, tal cosa, y uno puede, uno es aquí en Colombia y puede estar en el grupo de Facebook de la ALA, o que a mí me gusta mucho el fútbol, yo puedo estar, es decir, hay grupos muy buenos y hay grupos que son de cierto tipo, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es educar. Entonces, en este sentido, ¿por qué potenciar lo que sabemos? Porque tenemos un mundo con muchas potencialidades, podemos manejar mucha información, pero lo que necesitamos es educarnos en eso. Y evitar las mentiras descaradas. ¿Por qué puse en la charla de mentiras descaradas? Porque la editorial de la Universidad de Antioquia sacó hace como un mes, incluso un mes más, no más, porque en la Feria del Libro de Bogotá se presentó un libro que es de una autora norteamericana que se llama Mentiras descaradas y la ciencia. ¿Qué es lo que hace esta autora? Recoger cómo en el mundo de los medios de comunicación sacan muchas noticias que son falsas y que caen en la trama. Entonces, por ejemplo, miren la imagen. La imagen es las vacas que vuelan. Y no falta el periódico que saca una noticia y se come el cuento. O, por ejemplo, hace poquito en Virtual Educa en Medellín, estaba una profesora española y hicieron un estudio sobre inventaron una noticia falsa para ver si los muchachos de una universidad eran capaces de descubrir que era falsa. Un profesor hizo ese ejercicio y era una especie de pulpo que crecía en los árboles al lado del mar. Y el profesor montó toda la noticia como si fuera real. Y los muchachos no fueron capaces de darse cuenta que era una noticia falsa. El copy-pegue, o sea, nunca tuvieron las capacidades, las competencias informacionales para mirar si eso es real, buscar otras fuentes de información y tal cosa. Y eso le puede pasar a uno. Entonces, hay muchos ejemplos en la vida diaria que uno tendría eso, evitar las mentiras descaradas, eso es lo que dice este libro. Es decir, dice, destaca los sesgos y propone siempre que vale la pena conocer los intereses detrás de las investigaciones científicas. Este está centrado en investigaciones científicas, pero uno diría, siempre hay un interés por debajo. Yo realmente no soy bibliotecólogo, yo soy comunicador social y periodista, y a uno lo que le enseñaban en la carrera es decir, consulte varias fuentes. Consulte varias fuentes. Y eso le enseñaban a uno, lo que pasa es que los periodistas normalmente no hacen eso, entonces siempre van a la misma fuente y se comen el cuento. O por el contrario, siempre van a la fuente como diferente. Pero uno que debe hacer siempre consultar varias fuentes. Uno como confirma que un chisme es real o no es real. ¿Ustedes qué dicen? Uno como confirma que estás diciendo un chisme, que tu novia es una o tu novio es tal cosa, un chisme. Uno como confirma eso sí que es cierto. ¿Cómo lo hace uno para la vida diaria? Y uno como investiga, ¿qué fuentes investiga? Entonces uno va, ¿a quién le pregunta? Le va a preguntar a la hermana, que es una fuente más cercana, no le va a preguntar a la vecina, le va a preguntar a la compañera o al compañero de la universidad o del colegio, al amigo. Uno con, ¿qué hace cuando uno es un chisme y uno lo quiere confirmar? Le pregunta a varias fuentes, ¿cierto? Nuevamente eso debería ser uno en la vida del mundo digital de hoy. Uno tiene que consultar muchas fuentes para la vida social, para un chisme, pero uno debería consultar muchas fuentes para hacer un trabajo académico. ¿Cuál es el problema de los muchachos con Wikipedia? No es Wikipedia, el problema es que se queden solo con Wikipedia. Uno podría consultar Wikipedia, tantas cosas, y entre ese cúmulo de fuentes sacar la información. Lo mismo que hacen un chisme. Uno consulta al papá, a la novia, al amigo, y las 4 versiones uno dice, esta es como la más verdadera. Y después confronta a la persona y le dice, es que usted hace tal cosa y tal cosa. Uno confronta a la fuente. Es lo mismo. Entonces, en la ciencia ocurre eso, en la política ocurre también. Es decir, si uno se pone a ver, en el mundo nuestro hay muchas mentiras descaradas. Nos dicen cosas, pero por debajo de otros intereses. Por ejemplo, Colombia en estos momentos con lo del paro minero. Hay una versión oficial del gobierno que dice, bueno, que es que están vinculados con grupos armados, que hay gente que son mineros, que tienen mucho interés. Y hay otra fuente de decir, es que miren, lo que quieren es sacar a la gente más sencilla que hacía minería desde hace muchos años, porque todo el país ya le vendieron las licencias de minería a las multinacionales. Y a las multinacionales les toma a esa persona. Hay dos fuentes de información. Uno como ciudadano, ¿qué tiene que hacer? Tiene las dos informaciones, mirar. Pero si uno se le cree solo a lo del gobierno, ¿hasta qué punto uno no está creyendo a la gente que está diciendo esto otro? Pero si uno le cree solo a esta gente, pues hasta qué punto uno está desvirtuando que sí, pues hay grupos armados por ahí, es decir, porque hay cosas que son muy complejas. Entonces, en el mundo de hoy no es como blanco o negro, el mundo de hoy es grises, es lleno de tonalidades de grises. Frente a eso, uno tiene que tener competencias para tomar la mejor postura. Es decir, esas son las competencias informacionales, eso es la competencia informacional. Mirar qué información yo necesito, dónde la encuentro, cómo evalúo esa información y cómo la comunico. Entonces, eso tiene que ver. Y este otro libro que sale aquí
La UNESCO este tema lo viene trabajando desde hace varios años, pero sobre todo los últimos años le ha dado muy fuerte a este tema, sacando publicaciones. Y la UNESCO está hablando de algo que se llama Media and Information Literacy, es decir, la alfabetización en medios de comunicación y en información, traduciéndolo así de manera rápida. Es decir, que los ciudadanos del mundo de hoy tenemos que tener competencias para saber interactuar con la información que hay en los medios de comunicación y la información que hay como en el mundo en general y en el mundo académico. Porque esa es la única manera que vamos a poder ser ciudadanos críticos. Y por eso es una necesidad que lo formemos. Entonces, son dos ejemplos. Entonces, ¿por qué evitar las mentiras descaradas? Porque en la medida que nosotros tengamos más competencias informacionales, vamos a ser ciudadanos más críticos. Vamos a, mejor dicho, como decimos, vamos a tragar menos entero. ¿Cierto? Muchas veces uno traga entero cosas, pero uno traga entero cosas porque uno no fue competente informacionalmente, no averiguó varias fuentes, uno traga entero un cuento. La publicidad es experta en eso. Entonces, uno tendría que mirar, bueno, yo soy crítico frente al asunto, no soy crítico. Entonces, evitar esas mentiras descaradas. ¿Y cómo se evita eso? Una de las formas que se ha encontrado es la alfabetización informacional. Y lo que se va a presentar, pues ahorita les voy a mostrar algunas cositas, y es, eso se puede formar. Es decir, a uno le pueden generar procesos educativos que lo formen para uno ser más competente en el manejo de información. Entonces, vamos a ver algunas cositas. Bueno, potenciar lo que sabemos y evitar mentiras descaradas. Con estos dos videitos. Porque uno sí tiene potencialidades para manejar información, aunque uno no lo haya formado, aunque uno no haya tenido cursos de esto, o en la universidad uno, los profesores no lo hayan puesto a trabajar mucho, aprendizaje basado en problemas, es decir, cosas que a uno le permita tomar decisiones frente a diferentes opciones de información. Uno sí tiene como la malicia indígena, porque si lo que pasa es que a veces no desarrolla toda la malicia indígena que podríamos tener. Esa es una escena. Y todos los 28 de diciembre en Colombia tenemos, eso es algo como muy colombiano, pero en todos los países de Iberoamérica. Hacemos el noticiero de las cosas charras, todos lo hemos visto alguna vez, ¿se acuerdan? Si una persona está desprevenida y ve ese noticiero, ¿cómo sabe que eso no es verdad o es verdad? Tiene que tener ciertas competencias. Ahí empiezan a sacar noticias falsas. Y muchas veces hay gente que acá, me acuerdo de esos noticieros del 28 de diciembre, muestran el noticiero así con las cosas charras y después van a la gente a la calle y le preguntan, ¿usted sabía que el Papa le apareció una novia? Estas cosas. Entonces, ay, sí, no, es que ese señor tenía una cara de que tenía novia. La gente empieza a caer en la noticia. Entonces, ¿uno cómo logra evitar eso? Con competencias informacionales. Pero eso ocurre desde lo más simpático y eso desde lo más como lo otro. Puse esta imagen, lo que le pasó a Sigifredo López. Es decir, no solo lo secuestran a uno un montón de años, sino que después dicen que uno fue el autosecuestrado, pues, o sea, y que fue que después era uno de los informantes. Es decir, hay muchas realidades de nuestra vida que nos dicen ciertas cosas, pero que uno tiene que tener mucho cuidado con el manejo de la información. Por ejemplo, ¿quién se ha visto aquí el programa La Noche? La Noche, de RCN. Por ejemplo, yo tengo un reparo como periodista profesional de la comunicación, yo tengo un reparo con ese programa. Siempre llevan las personas del mismo perfil político. Entonces eso ahí no está generando opinión. ¿Qué sería generar opinión? Yo llevo a alguien bastante de derecha y yo llevo a alguien bastante de izquierda y uno de centro. Y así yo genero opinión, tengo tres posiciones. Pero si yo siempre en el programa La Noche llevo, es decir, en el programa La Noche nunca llevan a alguien que esté hablando así muy bien de Castro, es decir, ellos se les nota la tendencia así política. Y uno coge otro medio y también se le nota. Uno puede coger el noticiero de Noticias 1, los fines de semana, no es que estos son más de otro estilo. Es decir, los medios de comunicación desafortunadamente no son tan imparciales. Es decir, tienen siempre unas tendencias políticas o unos intereses. Jesús Martín Barbero, que es un estudioso de la comunicación, decía que es que hay un problema con los medios de comunicación y es que los medios de comunicación viven de la propaganda. Entonces es muy difícil, por ejemplo, usted tener un noticiero, la nueva EPS, hacer una cosa y usted es patrocinado, varias de sus propagandas son patrocinadas por la nueva EPS. Pues, como dice el dicho, usted no muerde la mano que le da de comer. Entonces, por eso uno tiene que tener competencias informacionales, porque siempre hay intereses. Esa autora que veíamos en el libro antes dice es que en la ciencia también hay intereses. Porque siempre sale el estudio, que la aspirina no hace daño y que la aspirina hace daño, ¿a quién le cree? Porque siempre la vayan por ahí, hay un ladito por ahí, es decir, siempre hay los intereses de una empresa que tiene, y por eso siempre hay estudios distintos. Uno a quién le cree, por eso hay que tener competencia informacional.
¿Yo a quién le creo? Si yo necesito averiguar un medicamento, me meto en una institución, Organización Mundial de la Salud, que uno diría, pues estos son como un poquito más confiables y no se van a dejar influenciar por los intereses de un grupo o de otro. Eso es tener competencias informacionales. Ese es eso. Potenciar lo que sabemos. Nosotros tenemos una malicia indígena frente a la información. Y uno, a pesar de que de pronto no se haya formado en eso, uno tiene capacidad para darse cuenta si le están diciendo mentiras o no. Eso es cierto, no es cierto. Uno le cree o no. Y lo mismo, evitar las mentiras descaradas, porque hay muchas mentiras descaradas. Desde la ciencia, la vida diaria y todo eso. Entonces, eso sería pues, como parte de las competencias. Vamos a mirar aquí. Potenciar lo que sabemos y evitar las mentiras descaradas. Sigamos con lo mismo. Wikipedia, ahí lo tenía. Hay muchas propuestas educativas en estos momentos donde están aprovechando. La Wikipedia no hay que pelear con los muchachos. Ah, que no usen la Wikipedia. No, úsenla bastante. Pero úsenla y usted me tiene que presentar qué dice la Wikipedia y qué dicen otras fuentes de información. Y hay muchos ejercicios en estos momentos a nivel educativo, desde bibliotecas o desde colegios o escuelas, donde están diciendo eso. Mire, consulte algo sobre la Wikipedia. O el trabajo, muchachos. El trabajo final de esta materia es encuentren un error en la Wikipedia. ¿Eso qué está haciendo? Desarrollar competencias informacionales, porque el muchacho para encontrar un error en la Wikipedia le toca buscar otras fuentes, darse cuenta, evaluar la información y después nos tiene que comunicar, es decir, lo mismo de las competencias. Entonces no hay que pelear con eso. San Google, entonces mire, acá aparecen dos loguitos. Este es San Google, porque San Google resuelve todos los problemas. El problema no es Google, o sea, Google es una herramienta muy poderosa, pero Google tiene sus intereses por debajo también. Entonces por eso cuando uno busca Google, a las empresas que le han pagado publicidad las pone de primero según el tema que uno esté buscando. Eso es parte de su negocio, porque si no Google de qué viviría. Es decir, hay ciertos intereses. Hay lugar, por ejemplo, Google tiene algo que es la personalización, que lo han criticado, eso ha surgido hace poco. Y es que si uno está en Colombia y pone a buscar un tema en Google, como que dicen, este es colombiano, entonces como es colombiano le interesa esto. Y no le muestra cosas que pueden haber en Perú, en España, es decir, se las muestra por ahí en la página 8. Y puede que a mí lo que me interese es lo que haya a nivel de Iberoamérica. Es decir, esa personalización de Google, por ejemplo, que ha hecho, genera perfiles y a ti te muestra como, le muestran a uno lo que ellos supuestamente uno quiere, pero le están quitando de pronto cierto nivel, es que yo quiero saber qué hay en el otro. Entonces, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de hacer eso. Busca uno en Google un tema, en el Google español, conectado como si uno estuviera en España, y uno busca el mismo tema conectado como si estuviera en Colombia y le muestra los resultados de las primeras 3 páginas, son totalmente distintos. Y uno puso la misma palabra en español, todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los grandes buscadores también tienen sus sesgos. ¿Por qué aparece este loguito? Porque Google también censura. ¿Cuál es la crítica que le han hecho a Google en China? Que Google, para poder entrar en China, negoció con el gobierno chino y censuró todos los sitios que el gobierno chino le dijo que no quería que vieran sus ciudadanos. Entonces ahí Google tiene su... Pero la gente, es que tenemos el acceso a la información y Google no lo facilita, pero no es real, porque la gente en China no puede entrar a ciertos sitios y muchas veces pasaría lo mismo. Entonces uno diría que hay que tener competencias informacionales, porque si yo sé eso, yo tengo cuidado porque no le puedo creer todo, es decir, es ser desconfiado frente a la información para estar mejor informado. Y bueno, voy a volver aquí, que no vamos a terminar todavía, era como para que nos ubicáramos. Y vamos a mirar esta diapositiva, todavía nos queda tiempito. Y bueno, ya sabemos que son las competencias informacionales que nos pueden servir para la vida diaria, porque potencian nuestras cosas, pues nuestras capacidades de buscar información y por qué nos pueden evitar caer como en grandes mentiras. Entonces, este cuadrito que está aquí, no se ve muy bien, pero yo los voy a contar. Bueno, entonces, ¿qué se ha encontrado a nivel de los que han estudiado este tema, de los que han publicado este tema? Bueno, es que las competencias informacionales es trabajar competencias en varios procesos. Esos procesos serían, lo primero, definición y articulación de la necesidad informativa. Los que sean aquí bibliotecarios les ha ocurrido seguramente varias cosas, que la gente llegue y le preguntan, es que necesito sobre energía solar, necesito hablar de energía solar, y uno, ¿qué es lo que hace un bibliotecario y referencista? Bueno, pero ¿qué necesitas? Necesitas saber cuánto va a durar el sol, es decir, uno empieza a hacer preguntas para que la persona en ese tema que está tan general lo vaya depurando, ¿cierto? Es decir, necesitas sobre paneles solares, o sea, el tema de energía solar puede ser tan
tan amplio que vos lo que haces a punta de preguntas, es decir, sería como la mayéutica, pues de alguna manera, te va depurando el asunto hasta que llegues a tu necesidad de información. Eso es lo mismo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de que yo quería ir a conocer la casa de Bolívar, la Quinta de Bolívar. Yo lo que necesito es saber qué estación de Transmilenio me lleva, o necesito también saber si la Quinta de Bolívar está abierta. Es decir, cuál es la información que yo necesito. Yo lo que necesito realmente es si la Quinta de Bolívar está abierta. Porque yo puedo saber la estación de Transmilenio, pero llegué y estaba cerrada porque hoy era lunes. Es decir, a la gente hay que formarla y uno mismo hacer autoconciencia que es realmente lo que necesito. Mire, uno tiene comportamientos informacionales que son muy automáticos. Uno le dice, buscar una información. ¿Quiénes de aquí lo primero que hacemos es ir a Google? Es decir, uno tiene ya prácticas automáticas. Ay, necesito una cosa, Google. O sea, uno no piensa, ¿será que Google sí me lo da? No. Ah, ¿verdad que es que yo tengo aquí a la mano un libro que me lo tiene? Es decir, nosotros estamos teniendo ciertos comportamientos que uno ya se vuelve como inconsciente del asunto. Y hay cosas que uno, por ejemplo, buscar un local comercial es más fácil un directorio telefónico. Pero uno muchas veces, el directorio lo puede tener aquí metido en la gaveta y uno, computador, y empieza uno a buscar y media hora y no encuentra, le salen un montón de sitios. Cuando usted coge el directorio, 5 minutos y lo encontró, o menos. Es decir, muchas veces no hace la reflexión qué necesidad de información tiene. ¿Ocurre o no ocurre? De los muchachos de los trabajos académicos. Entonces, una cosa, energía solar por un muchacho que está en primaria, un trabajo de energía solar por un muchacho que está en secundaria y un trabajo de energía solar para un muchacho que está en la universidad. Es decir, los niveles académicos, el bagaje, los conocimientos previos que uno tiene, le implican un trabajo distinto o no. Yo siempre pongo un ejemplo, energía atómica. Yo de energía atómica no sé nada. Si alguien me pregunta, papá, ¿qué es la energía atómica? ¿Yo a dónde me metería? Yo sí me meto a Wikipedia. Creo que en Wikipedia me pueden decir que rápidamente energía atómica, o me meto a un diccionario rapidito. Pero esa es la tarea que necesita mi hijo de 7 años. ¿Qué es la energía atómica? Esa es una definición así cortica. Pero un muchacho que está estudiando química en el colegio y le preguntan que haga un trabajo de energía atómica, ahí ya sí no se debería ir solo a la Wikipedia, se debería ir a buscar entonces la historia de la química y en la historia de la química encontrar. Es decir, cada necesidad de información depende también del contexto y como de la necesidad educativa que se tenga. Eso hay que ayudarlo a formar, porque muchas veces caemos en ese error. ¿Se hago entender? ¿Hasta qué punto nosotros somos autoconscientes de nuestras necesidades de información hay veces? Y no somos como muy automáticos. Por ejemplo, los clasificados. Aquí como la gente alquila una casa en Bogotá, o un apartamento. ¿Uno cómo hace para alquilar un apartamento en Bogotá? Yo te pongo un ejemplo que a mí me ha parecido fascinante. Alguna vez tuve que usar tucarro.com y en tucarro.com la forma de búsqueda es perfecta, porque le dice a uno desde cuánta plata tiene, cuál es el rango en pesos, el modelo, el color, la ciudad donde está ubicado, el número de puertas. Entonces uno hace una depuración de lo que necesita y el sistema le arroja exactamente la respuesta de lo que estaba buscando. Porque uno tiene que tener claro qué quiere para que le pueda dar una respuesta certera. Por ejemplo, como el carro. Hay gente que utiliza tu carro.com y hay gente que se va, me imagino que en Medellín lo hay. Hay zonas de Bogotá donde venden todos los carros usados. Sí. Y entonces uno está y todo un día buscando carros y preguntando, y uno después, ay, ¿cuál fue el carro que me gustó? ¿En qué local es que estaba? Sí. ¿Ya? Es decir, son dos comportamientos informacionales. Una persona que va, lo que necesito es esto, esto y esto de puro, y encontré que hay 3 carros de los que me sirven y lo venden allí. Y hay otros que lo lean, pues yo no decía aquí la palabra lo leas, vitrinear. Entonces, que uno se va a un centro comercial, no compra nada y estuvo 3 horas mirando vitrinas. Medellín se llama lolear, pues, yo no sé cómo se dirá, vitrinear. Es decir, que uno que se va al centro comercial para comerse un helado de esos de McDonald's de 1.000 pesos, de 2.000, y uno pasó toda la tarde, pero nunca compró nada, pues eso es como pasar la tarde. Es decir, hay gente que le gusta así y hay gente que le gusta ir al local que y compró y se fue. Es decir, es un comportamiento informacional. Y a la inversa, en Alicia en el País de las Maravillas hay algo que Alicia le pregunta a un personaje cuál es el camino, y el personaje le dice, dime para dónde vas y te podré decir cuál es el camino. También. Entonces, esa información hay que ayudarla a formar. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita? Entonces, como acá estamos la mayoría eran bibliotecólogos, educadores, es eso. Es decir, nosotros necesitamos ayudar a la gente que se forme en eso.
porque muchas veces no estamos formados para eso. Entonces uno pierde mucho. ¿Cuántas veces uno buscando un tema en Google y eso 3 horas y nada? Y llega alguien y le dice, no, es que ¿por qué no lo buscas así y así? Tú, y salió el mismo. Uno queda como, ¿qué pasó aquí? Pues, o sea, uno queda como, y yo perdí todo este tiempo y mire cómo lo encontraban de rápido. Es decir, necesitamos formarnos en eso, en necesidad informativa. Localizar la información. Yo les quería insistir mucho en eso. Las competencias informacionales, mucha gente piensa que competencias informacionales o alfabetización informacional es buscar información. Y mire que son 7 procesos. Y este es solo uno, el localizar la información es solo uno de los procesos. Es decir, a mí no, que me enseñen a buscar bases de datos, muy bueno, que me enseñen a utilizar el catálogo, muy bueno, pero eso es solo una pata de muchas patas que tendría que tener el asunto. Porque si yo no tengo clara la necesidad informativa, yo puedo utilizar muy bien Google, yo puedo saber las bases de datos, yo puedo saber ir a la sala patrimonial, yo puedo saber, pero si yo no sé lo que necesito, termino perdiendo tiempo buscando en muchas partes. O pasa como los que quienes de aquí han hecho tesis de pregrado, de maestría, de una cosa. ¿Quién ha hecho tesis? ¿Han hecho un documento? ¿Qué es lo que le pasa a uno en la tesis? Y uno empieza, el primer paso, búsqueda de información, y eso es uno llenando el y pum, y ese computador de uno, compra uno un disco duro externo porque ya no le cabe uno la información. Listo. Paso 1, proceso de búsqueda de información. Y el que sigue, depure la información, y ahí ya le dio uno la definición de la tesis. ¿Qué es la depresión de la tesis? No tiene tanta información que uno dice, bueno, ¿y cuál utilizo? ¿Y será que este es mi problema de investigación o será es este y este? Entonces, ¿para qué sirve un tutor? Para decirle, mire, tiene mucho, es este, pétase por aquí y esto todo descarta, porque usted no puede ser el científico que hizo todo. Entonces, es eso. Entonces, es lo mismo, localizar información es importante para uno encontrar la que puede ser más cercana y tal cual. Pero en el mundo hoy hay tanta información, o al contrario, hay tan poquita información que ahí tendría que ver. Entonces, localizar información es eso. Que la información no es solo digital. De verdad, a mí me preocupa mucho que en este momento siempre pensamos en solo lo digital, pero hay cosas que no vamos a encontrar en lo digital, o lo digital no es la mejor manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, yo siempre pongo un ejemplo, yo quiero saber cómo quedó el partido ayer, ¿quién jugaba por ahí? Ayer Santa Fe jugaba, ¿cierto? Yo me acuerdo que vi las prensa, ayer jugaba Santa Fe, no sé ni siquiera cómo quedó. Si yo quiero saber cómo quedó Santa Fe hoy, ¿qué tendría, dónde buscaría? No, el periódico, pero los periódicos normalmente el tiraje lo hacen como a las 9 de la noche, es decir, un periódico lo imprimen como a las horas de la noche y si el partido se acaba a las 11, muchas veces el partido de esa última hora no sale el resultado. ¿Dónde tendría que buscar yo? Entonces ahí sí buscaría en una página de fútbol red, no sé qué, me metería a algún sitio, es decir, hay información que yo la tengo que buscar de otra manera. Pero yo no tengo internet, ¿cómo hago para preguntar cómo quedó Santa Fe? Al señor que vende la leche ahí en la esquina de la casa y me dice, ¿usted escuchaste cómo canta? Y tú le hablas la información. Ejemplo, a mí me pasó en Argentina algo, la vez que jugó Colombia con Argentina en Barranquilla, que perdió 2-1, yo ese día viajaba a Argentina a un evento, entonces no me vi el partido. Y yo fui lo más pendejo, porque llegué yo, viajé al aeropuerto ahí, iba a coger el bucecito que lo lleva uno a Buenos Aires, y llego y le pregunto como, yo después dije, yo sí fui una... Le pregunto al señor conductor, oye, ¿vos sabes cómo quedó el partido de Colombia? Colombiano, les metimos 5-0 en Barranquilla. Y yo, sí. Y el señor me dijo, 0. Y yo, el trayecto que se demora el aeropuerto, ese 6 a Buenos Aires, yo, 5-0, muchos argentinos como nos hicieron la misma otra vez. Me fui, de verdad, 1 hora pensando en esa bobada. Cuando llego al aeropuerto, llego al hotel, perdimos 2-1. Y yo dije, este hijo de madre conductor, o sea, me la hizo. Y yo perdí 1 hora de pensamiento, yo pude haber visto el paisaje, pensar en mi esposa, o sea, perdí 1 hora pensando en una información falsa. Es decir, ese ejemplo que me pasó fue real. Dije, es que a uno le faltó tener una fuente de información. Yo qué había hecho, no preguntarle solo al conductor, sino que le hubiera preguntado a otros 2 pasajeros, que es muy difícil pues que todos me cayeran en cuenta pues que el 5-0. Si ya otro me hubiera dicho, no, 2-1, y el otro por molestar 3-0, digo, 3 marcadores, no, ya no les creo y no hubiera perdido tiempo. Es decir, eso le pasa a uno cuando uno localiza informaciones. Uno puede saber las fuentes, pero las fuentes pueden ser muy variadas. Valorar la información es lo mismo. Entonces yo hubiera valorado la información. De verdad, uno tiene que aprender es eso, a valorar la información. ¿Y cómo se valora la información? Actualidad. Miren, eso lo enseñan a los que estudian bibliotecología. ¿Cuáles son las 5 calidades de la información? Veracidad, actualidad, confiabilidad, todas esas cosas que les enseñan. Es decir, uno sabe si la información... En Google muchas veces los muchachos buscan tareas y no se fijan cuándo fue publicado.
Entonces coge la información que el mundo cambió. Entonces por eso hay muchos casos que salen en internet que pregunta ¿cuál es el presidente de Colombia? Y el muchacho despistado, no sabe nada, se metió a Google y puso Álvaro Uribe, porque era una página de hace 4 años y el muchacho puso Álvaro Uribe y los otros pusieron. Es decir, eso solo darse cuenta de cuándo es la información, si la información es de ahora, no es de ahora. Es decir, hay ciertas características que la información y eso se puede enseñar. Y hay muchos sitios de internet, pues que es lo que vamos a ver al final, que me quedan 5 minuticos, donde ustedes pueden consultar eso, o los que están pues viendo nos pueden escribir, valorar la información. Organizar la información, para que uno no le pase lo de la tesis, que uno tiene tanta información que después no sabe dónde, lo que le pasa a uno con las fotos. Como, mire, antes cuando uno tomaba fotos con las cámaras no digitales, uno ¿qué hacía? Tomaba la foto, se iba y se gastaba un montón de plata revelándolas. De esas que le salían a uno muchas las rompía porque salían una cara así, tal cosa, salían todas feas. Uno no tenía la opción. Uno sacó las 36 fotos que tenía el rollo y de esas 36 le salían unas 8 malas y quedaba uno con el álbumcito así de listo. Pero uno sabía qué fotos tenía, uno sabía cuáles eran sus 28 fotos del paseo a la costa. Pero ahora se uno un paseo a la costa y más cuando uno tiene hijos y eso uno llega con un archivo como de 200 fotos. Y después uno dice, ay, va a mandarle al abuelito la foto del niño y eso empieza uno a buscar las 200. Y eso uno buscando cuál de la foto, la que uno va a mandar. Es decir, piense cuando uno sube fotos al Facebook, uno cuántas fotos tomó y cuántas logra subir al Facebook. Uno sube al Facebook, si mucho el 10%, porque es que es cansón, se demora mucho. Entonces, es decir, en el mundo de hoy uno tiene que organizar la información y esa es la clave. Entonces, uno cómo hace para que las fotos más bonitas, es decir, lo mismo pasa con los documentos, lo mismo pasa, es decir, nosotros tenemos pocas capacidades de organizar la información. Yo siempre en todas las charlas, casi siempre en muchas digo, alcen la mano quienes tienen el explorador de Windows organizado, es decir, que usted es un explorador de Windows, usted dice, mire, yo sé en mi explorador qué hay y dónde están las cosas, alcen la mano. Para los que están en Renata, de este auditorio que hay unas 40 personas, 30 personas, solo 2 alzaron la mano. Es decir, nosotros nos faltan muchas competencias para organizar la información. Y eso tenemos que formarlo. ¿Cómo se forma? Entonces, que le enseñan a los muchachos, por ejemplo, cuando es información académica, a manejar gestor de bibliográficos, pero eso también se le enseñan a uno para organizar bien el explorador de Windows. Por ejemplo, hay una institución educativa, una universidad, tomó la decisión de hacer un curso de cómo organizar bien el explorador de Windows. Un bibliotecólogo enseñando cómo se hace eso, porque es que eso al final de cuentas es como un medio tesauro, es decir, son unas categorías, eso se lo pueden enseñar a uno. Entonces uno cómo no duplica eso. Y enseñarle, por ejemplo, que usted no le puede poner archivos muy largos porque después el mismo computador no lo va a encontrar, le va a presentar dificultades. Uso de la información, uno la información la puede utilizar para muchas cosas. Y es, mejor dicho, según a quien uno le vaya a presentar el asunto, es como cuando uno va, un novio y una novia. Usted a la primera vez que lo lleva a la novia, a la casa de la novia, ¿usted cómo se va? Se va así todo lindo, perfumado, llega así todo. O sea, usted se va a presentar bien, entonces usted no va. Pero usted ya cogió confianza y llega después con pantaloneta y tal. Es decir, ya que le vaya a presentar la información, es lo mismo. Es decir, entonces uno hace lo mismo, ¿no? ¿Cómo usa la información? Uno la información la utiliza. Entonces, cuando uno va a hacer ciertas cosas, es decir, según el público, uno presenta las cosas, eso es distinto. Entonces, un trabajo académico no se puede presentar. Los muchachos de ahora, ¿qué problema tienen? A veces presentan el trabajo y le ponen emoticones, escriben como si estuvieran escribiendo en Facebook. Pues, eso no es que esté mal. Uno dice, muchachos, es que no es que esté mal, pero es que al lugar que fueres, ¿sabes lo que viene? Es decir, si yo voy a presentar un trabajo académico, es así. Si yo le voy a escribir a la novia, es así. Si yo voy a poner algo en Twitter, es así. Es decir, cada medio de comunicación, cada fuente tiene una cosa. El uso es distinto. Es decir, para lo que yo lo necesite, eso tiene que ver. Y eso se une con lo de la comunicación, es decir, cómo yo lo comunico. Porque al final, cuando yo uso las cosas, yo las comunico. Entonces, eso es como todo el proceso que implica la alfabetización de información. Quiero terminar con algo, para que hagamos una sesioncita pequeña de preguntas. Yo aquí les ponía, a ver, aquí podemos verlo. Nosotros hemos logrado como algo que les puede servir a muchos de ustedes si les interesa el tema. Y hemos creado 3 sitios que ustedes pueden consultar. Les voy a contar como rápidamente qué son los sitios. Uno es Alfabetización Informacional Colombia, que lo hemos creado tratando de recopilar qué se está haciendo en Colombia sobre este tema. A eso no quiere decir que ahí esté todo. Uno no puede ser pues como tan arrogante decir que ahí esté todo. Hay muchas experiencias seguro muy valiosas que uno no ha conocido y no se las han reportado a uno, entonces ni modo. Pero ese sitio de Alfabetización Informacional Colombia sí tiene algo. Y es, vamos a ver si nos deja entrar, no sé si dejará entrar.
Así lo más valioso para mí en este sitio, pues hay muchas cosas valiosas, pero hay algo que sí hemos logrado nosotros y es recopilar qué hay en el mundo sobre este tema y con experiencias como muy valiosas. Aquí documentos fundamentales, si a mí me interesa eso, aquí hay una recopilación de los documentos más valiosos sobre este tema. Hay muchas declaraciones, es decir, casi todas son avaladas por la UNESCO, es decir, mire, este tema se tiene que estar trabajando, algunas son de 2013 incluso, es decir, es algo que está en boga en estos momentos, que se va a encontrar uno. Descripciones de qué es el tema, qué dice Wikipedia, otras cosas, modelos. En esto de los modelos es cómo se puede enseñar este tema, es decir, cómo yo puedo, a un público, según si sean usuarios, estudiantes, hay varias maneras de enseñar. Una de las maneras de enseñarlo es decir, yo, tema 1, busque información, tema 2, localizar información. Hay otros autores que dicen que eso hay que separarlo más, entonces, es decir, hay muchos modelos de cómo enseñar. Metodologías y instrumentos de evaluación, pero yo como mido que los muchachos sí son competentes en manejar la información. Porque una cosa es que yo hago un curso, les enseño, les muestro, pero después, ¿cómo yo demuestro que ellos sí aprendieron? Entonces hay modelos en el mundo que ya se están utilizando, es decir, hay instrumentos que le permitan a uno darse cuenta si los muchachos, o los jóvenes, o los ciudadanos, son más competentes. Eso que dice programas y cursos, lo hemos recopilado de diferentes partes del mundo, las mejores prácticas en este tema de enseñar. Casi todas son más universitarias, ¿por qué? Porque en las universidades es donde más se ha desarrollado este tema. Pero también hay bibliotecas escolares, experiencias, pero aquí hay de varios países. Entonces, pues aquí hay varias experiencias, ahí yo miro aquí. Y hay juegos, por ejemplo, normalmente hay unos que están en inglés, pero hay juegos, hay música. Como por ejemplo, mire, uno tiene que llegarle a los, sobre todo si uno es profesor, tiene que llegarle a los muchachos por temas cercanos. Por ejemplo, hay una experiencia que conocí que me gustó mucho, las que no han publicado, pero es que no hay mucha gente que hace cosas y no las publica, entonces es muy difícil que se conozca. Y le enseñaron a los muchachos competencias informacionales a partir de la música, de canciones. Pusieron canciones. Entonces, por ejemplo, los pusieron a analizar una canción, La camisa negra de Juanes. Y los pusieron, bueno, a partir de la camisa negra, hago un análisis de qué es. Por ejemplo, qué eran las camisas negras en ciertos países, en ciertos momentos de dictaduras. Es decir, qué ha significado la camisa, tener una camisa negra políticamente en ciertos lugares del mundo, eso significaba cosas. Es decir, coger una canción que los muchachos se la saben y pónganlos a analizar, a hacer juegos. Por ejemplo, la de Shakira, ciega, sorda, sordomuda, ¿cómo es? Ciega, ¿cómo es que es? Bueno, la de Shakira. Es decir, pongan los muchachos, son temas que ellos conocen y uno cuando es ciego frente a la información, cuando es mudo frente a la información, es decir, usted puede volver algo que es común, lo puede volver didáctico. Después nuestra de la música, aunque de está en inglés, ahí lo que hacen es, un bibliotecólogo norteamericano cogió canciones en inglés y puso a los muchachos a trabajar. Yo conocí una experiencia en español, pues como la publicaba. Es decir, lo que quería mostrarles del sitio, porque se nos va el tiempo, y es que aquí en el sitio de Africa Economy ustedes van a encontrar muchos recursos que si los quieren usar. Me voy a meter aquí a un sitio, qué pena por acá, que se llama Competencias Informacionales e Informáticas en Colombia. ¿Qué se ha descubierto? Que es muy difícil separar las competencias informacionales de las competencias digitales. Es difícil por dos cosas. Porque las competencias digitales o informáticas serían el medio, pero hay veces en el mundo digital es muy difícil separar medio de fin. Es decir, es muy difícil separar que la persona aprenda a manejar la base de datos, eso es una alfabetización digital, pero de una u otra manera uno le está enseñando ya a manejar la información que contiene la base de datos. Es difícil separar eso. Es difícil enseñarle a los muchachos, pues eso no hay que enseñarse, a manejar bien Facebook, pero una cosa es enseñarle a los muchachos que hay lugares de Facebook que son adecuados, hay grupos, es decir, cómo manejo las competencias informacionales en una herramienta o en un servicio como Facebook. Es decir, es muy difícil separar. Entonces, ¿qué se ha ido encontrando? Que es más práctico trabajar las dos competencias a la vez. Y eso es lo que han empezado a hablar muchos de competencias informáticas e informacionales, es decir, como enseñar como a la par. Es decir, como en la lectoescritura, uno le pueden ir enseñando a leer, pero usted le pueden ir enseñando a la vez cuáles son los mejores libros, usted le pueden ir enseñando cuáles son los libros que más le gustaría según su necesidad, tal cosa. Como uno tuvo experiencias de lectura cuando estuvo en la escuela que fueron positivas y negativas. Por ejemplo,
a uno nunca le enseñaron por qué uno se debería leer los clásicos. Entonces uno cómo se leía los clásicos, obligatorio. Entonces uno iba a la biblioteca y sacaba el resumen y entregaba el trabajo. ¿Quiénes hicieron eso? Es decir, no hay libros que no me los leyó. Es decir, me acuerdo que en el colegio nos pusieron a leer toda la generación del 98 de los españolos. Eran como 10 libros. Uno ya llevaba 3 y uno ya estaba hablando así como todo español, así. Unas vacaciones, un mes leyéndose. No, o sea, hay cosas que didácticamente no eran la baja de cuadro. Pero a uno sí le enseñan por qué se debería leer los clásicos, es decir, los muchachos. Pero hay clásicos que son muy llamativos. Porque ven por la Ilíada de la Odisea sí tiene como mejor goodwill. ¿Qué es eso? Es llamativo. Que los dragones y la otra por allá cosiendo y que no le va a llegar el esposo. O sea, eso tiene su aventurita por ahí. Por eso es que ahora no es raro que estén sacando las películas ahora todas de esas obras pues, que son clásicas, que es muy llamativo. Entonces, uno diría, bueno, es lo mismo, las competencias informacionales hay que enseñarlas con cosas que sean llamativas, porque al final es la misma competencia. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un trabajo en la universidad. Yo cuando trabajo en la universidad siempre les digo a los muchachos, miren, el trabajo no lo van a hacer de ningún tema académico. O sea, no van a hacer que las bibliotecas virtuales busquen, no. Los muchachos tienen que decir un tema común. Entonces, por ejemplo, la otra vez, competencia, el tema lo escogió, me acuerdo, una chica escogió la samba. A ella le gustaba la samba. Entonces, el trabajo fue que ella tenía que hacer un trabajo sobre la samba. Entonces, su necesidad de información es que a ella le gustaba bailar samba, pero quería bailar mejor. Fuentes, ¿dónde buscó? Entonces se metió a sitios de Brasil, se metió, o sea, está haciendo todo el proceso. Las evaluó, las fuentes de donde podía uno aprender mejor sobre la samba, las utilizó y hizo un trabajo acá. Pero mire, su trabajo fue sobre la samba, un tema que a ella lo apasionaba. Cuando uno lo apasiona un tema, para uno no es estudio ni trabajo, sino que para uno es un gusto. Entonces para uno es eso mismo, entonces uno debería enseñar las competencias informacionales, primer clave, hay que enseñarlas sobre temas de mucho interés inicialmente, sobre el fútbol, sobre cosas de la vida diaria que a uno le interese. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo la competencia. ¿Qué necesidad de información necesito? ¿Dónde busco? Que hay fuentes que sirven para unas cosas y fuentes que sirven para otras. ¿Dónde evalúo? Porque por ejemplo hay páginas de fútbol, por ejemplo, si es el fútbol, hay páginas muy buenas y hay páginas muy malas. Hay páginas que si te hablan bien, te vas a encontrar cosas muy buenas y otras que no. Es decir, vos estás aprendiendo la misma competencia. Cuando vos lo aprendes con un tema que te interesa, cuando ya te lo ponen con un tema académico, un tema ciudadano, un tema profesional, vos ya tenés la competencia de una u otra manera adquirida. Entonces ya lo único que está cambiando es el tema, pero la competencia tú la tienes. Entonces en este sitio de competencias informáticas y informacionales lo que unimos fue trabajar como ambas competencias y ahí van a encontrar pues algunos ejemplos de cómo se está haciendo. ¿Cuál es la pregunta que he hecho? ¿Cómo es la mejor? Hay que trabajar ambas competencias. Es decir, entonces uno tiene que montar un programa formativo o un curso donde uno diga, bueno, muchachos, aprendan a buscar mejor en Facebook o aprendan a buscar mejor en Google, pero uno lo va conectando con actividades realmente de formación, es decir, con temas específicos, con las otras competencias. Porque alfabetización digital sin alfabetización informacional es una pata que coger. Y eso es lo que estamos viendo, los programas de muchas veces computadores para educar, Colombia, se enfatizan en la tecnología, que no está mal, pero ¿qué pasa? Que cuando ya van a ver lo que es más allá de la tecnología, que son los contenidos, hay grandes problemas. Y hay muchas experiencias. Ceibalitas en Uruguay, que son los computadores esos portátiles en Uruguay, llegaron para todos los niños y los profesores no estaban formados, los niños lo utilizaban solo para jugar y nunca le dieron un uso educativo. Tuvieron que pasar 2 y 3 años para que empezaran a utilizarlas para lo que realmente querían. Entonces, que queremos comprar tablets en la biblioteca, que queremos comprar e-readers, muy bueno, porque la tecnología es necesaria. Y hay gente que va a querer leer en e-reader y hay gente que va a querer leer todavía en papel. Pero si usted va a hacer algo educativo, el e-reader tiene que servir, bueno, para leer, solo cambiarle el dispositivo, listo. Pero si uno quiere otras maneras de leer, entonces tiene que hacer una actividad didáctica. Pero la clave es actividades didácticas. Yo puedo hacer una actividad didáctica con 3 libros y puedo hacer una actividad didáctica de enseñar competencias informacionales con un e-reader. O sea, eso al final son instrumentos. Lo que yo tengo que pensar es qué es lo que quiero yo lograr. Ese es el componente. Y alfabetización informacional Iberoamérica es otro sitio que estamos tratando de recopilar lo que hay en Iberoamérica. ¿Por qué en Iberoamérica? Porque hablamos como lenguaje común, tenemos prácticas culturales comunes y eso nos permite como acercarnos más. Y aquí les voy a mostrar un sitio que a mí me parece muy interesante para dejarles ya terminar. Y es el de unas profesoras españolas que me parece que han sido de las que han trabajado muy bien este tema. A ver si me perdió bastante. España. Porque lo han trabajado a nivel escolar y a nivel de ciudadanos. A ver si este no está.
bibliotecaescolar.info, aunque es biblioteca escolar, realmente sirve para biblioteca pública y para biblioteca ciudadana, o es decir, para procesos educativos no universitarios, porque casi todo lo que uno encuentra, lo que les mostré, es más universitario. Pero en este sitio uno va a encontrar mucha información, hay manuales, hay libros, ellas tienen varias publicaciones, están a texto completo la gran mayoría. Entonces ellas tienen, por ejemplo, un manual de cómo enseñar esto en la escuela, las alfabetización información, cómo enseñar en la escuela. Uno diría, bueno, en la escuela, pero es que si uno coge una biblioteca pública de nuestro contexto, nuestras bibliotecas públicas normalmente una de las mayores funciones son ser escolares. Entonces uno puede tomar ejemplos de ahí. O sea, ellos tienen actividades didácticas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, acá en la página de la Biblioteca Nacional hay un proyecto que se llamaba Huellas Digitales, ¿y ahora cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tesoros. Y en uno de Tesoros, creo que es el sexto, hicieron uno sobre el Bicentenario, ¿cierto que fue? Esa misma experiencia la he encontrado en 5 países de América, de Iberoamérica. En México hicieron lo mismo. Como todos estamos en el Bicentenario, fue muy llamativo que muchas bibliotecas, eso pues va a escribir algo sobre eso, es muy llamativo que muchas bibliotecas cogieron un tema común en nuestros países y a partir de ese tema, mira que no era un tema académico, uno sabe del Bicentenario, pues sí, si uno está estudiando historia o si está viendo la materia de historia, pero por ejemplo lo hicieron en la Universidad por ejemplo, de San Luis de Potosí en México, como era el Bicentenario, hicieron un concurso que lo llamaron el RAI, hicieron una convocatoria en toda la universidad y dijeron, miren, armen grupos muchachos de cualquier disciplina, de cualquier carrera, tienen que armar grupos de 4 estudiantes y vamos a hacer el rally del Bicentenario de México. Y era un concurso como una carrera de observación buscando información en internet, en libros. Hicieron un concurso así grande, entonces era como con 20 preguntas y los muchachos tenían que encontrar la respuesta a las 20 preguntas. Entonces, ¿quién, en la batalla tal de tal cosa, quién fue el principal héroe? A uno saber eso, le toca ir a buscar mucho libro, meterse mucho internet, y fue un concurso. El éxito de esa experiencia de la Universidad de San Luis de Potosí, ¿cuál fue? Que haciendo el concurso los muchachos de esa universidad adquirieron muchas competencias informacionales y después ellos hicieron seguimiento a los grupos que trabajaron, fueron como 200 grupos, eran 800 estudiantes que eran grupos de acuerdo. ¿Qué pasa? Ellos después hicieron seguimiento a los grupos de que después de haber hecho ese juego, que era un concurso en la universidad, cuando llegaron a sus materias, si eso que habían hecho por juego les había mejorado su capacidad de estudio y empezaron a encontrar, por ninguna encuesta a los muchachos que sí, que los muchachos empezaron a darse cuenta que para el concurso del Bicentenario tenían que buscar tanto en libros como en revistas como en internet o ir a preguntarle al profesor de historia del departamento tal, o sea, se dieron cuenta que había muchas fuentes. Cuando ellos llegaron a sus trabajos y a sus ensayos en la universidad empezaron a hacer lo mismo para sus materias y sus disciplinas. Entonces esos casos, volviendo al de la biblioteca aquí de la Biblioteca Nacional, que está es eso, es decir, uno puede aprender sobre, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, yo lo he comentado, yo tuve la oportunidad de ir al Museo del Louvre en París, es uno como todo montañero, bonito, uno conoce la Mona Lisa, conoce como 10 obras y uno no conoce el resto, o sea, uno tiene muy poca alfabetización, digámoslo, artística, ¿sí? O sea, o de pintura, realmente nosotros en nuestros países desafortunadamente nosotros no tenemos como en otros países la materia de apreciación del arte, cultura del arte. ¿A quién le dieron materias de eso en el colegio o en la universidad? Pero porque es de la disciplina. Pero si uno estudia otras cosas que no le den esas materias. Entonces yo iba con mi esposa así todo, como todo turista así. Cuando yo veo a una profesora, la verdad, la escena es así, una profesora con 10 niños, no tenían más de 7 años, y les estaba explicando un cuadro en francés. Yo le tomé fotito. O sea, a esos niños están creciendo con una apreciación del arte. Es lo mismo, uno debería enseñar eso. Entonces, nosotros en diferentes temas les podríamos enseñar a los muchachos ese asunto. Por ejemplo, el transporte público. A uno le pueden poner un trabajo de competencia de informaciones de saber cómo es el transporte público en diferentes países. Que la gente se queja mucho del Transmilenio, pero la gente no ha ido a conocer metros como el de Ciudad de México y eso, que son muy buenos, pero es peor que el Transmilenio. Que tienen que separar a hombres y mujeres porque imagínense cómo es la cosa. Entonces, es decir, no, a veces uno se queja de realidades de uno porque no ha conocido lo que hay en otros lugares. Entonces, eso es lo que tendría que tener en cuenta. Entonces, en este sitio, lo quería terminar, en ese sitio vamos a poner para que los que están en el streaming y los que están aquí lo miren. También se puede comparar el metro de París y el metro de Medellín. ¿Sí? Entonces, uno se siente una rata en París cuando sale el día y respira. Eso. A ver lo que es el metro. Es decir, muchas veces nosotros nos quejamos de realidades, pero no hemos hecho
mirado como es en otras partes. Entonces, ejemplo, en Colombia, por ejemplo, una amiga mía que está haciendo el doctorado le fue a presentar una ponencia en Tailandia. Y ella llegó impresionada porque uno se queja de las motos en Colombia. Pero ustedes han visto esas imágenes de Vietnam, Tailandia, de esos países asiáticos. O sea, que el transporte es, o sea, son por ahí 100 motos y los semáforos no funcionan. Entonces, eso es así. ¿Ustedes han visto esa imagen? Uno dice que eso es de película. No es de película, es de realidad. Es decir, uno muchas veces se queja de cosas que uno no conoce. Entonces, este sitio de bibliotecas escolares a mí me gusta y se los voy a dejar como para terminar. Por eso, porque lo que van a encontrar mucho en lo de alfabetización informacional Colombia o Iberoamérica es muchas experiencias de universidades, hay algunas de otro tipo de bibliotecas. Pero en este sitio español, ellos han recopilado muchas experiencias y las han aplicado, que es lo más importante, en contexto de ciudadanos o de público como escolar. ¿Listo? Entonces yo les quería compartir esto, ya la dinámica me imagino que sería que charlar un momentico, no sé cómo dirá. Pues era como un acercamiento al tema y generarles la semillita a los que no la tenían, que eran varios que no sabían de este tema, y a los que ya la tienen, pues el impulso a que hay que hacer cosas. Es decir, mira, el problema no es lo de las bases de datos como tal, sino cuál es el problema que uno encuentra en nuestros proyectos. Voy a volver aquí para que entendáis. Y es, ¿cuál es la diferencia entre formación de usuarios tradicional que han hecho las bibliotecas y lo que ahora se llama alfabetización informacional y multialfabetización que se llama? Y es que si uno se pone a mirar, las bibliotecas normalmente trabajaron estas dos competencias o subcompetencias. Es la formación de usuarios, miren si información tienes y búscala en nuestro catálogo, en lo que hay en la biblioteca. Y esa es la formación de usuarios que se hacía y que se sigue haciendo en muchos lugares. Eso no está mal. El problema es que no están las otras competencias.